Hermanos, la paz de Dios, es un gusto compartir la palabra con ustedes en esta hora. Este tema en lo particular es muy bonito, ya que nos habla, hermanos, a lo que respecta en este mes de la Biblia. Este tema habla acerca de que la palabra de Dios alimenta nuestra fe y nuestro espíritu. Pero ¿cómo es esto? Vamos a considerar la palabra de Dios en el Salmo 119, del versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Vamos a hacer una breve oración en esta hora para pedir la guianza del Espíritu de Dios en esta hora. Bendito Dios. En esta hora, Señor Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, inunde nuestro ser. Que la guianza del mismo Señor Jesucristo guíe mis labios, Señor, mis pensamientos. Y que allá donde se encuentren mis hermanos, mis hermanas, alguna persona que escuche este mensaje, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a su vida, hablando a su corazón, Señor Jesucristo. Hemos considerado tu palabra, tu escritura. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, Señor Jesucristo. Solamente, Señor, basta que tú digas la palabra, Señor, y será hecho, Señor. Como lo haces allá en el cielo, tu voluntad también aquí en la tierra, tú la haces con tus criaturas, con tu creación, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de que la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, pero también fortalece nuestra fe, en este mes de la Biblia, hermanos, debemos de considerar estos temas. Cuando el salmista escribe estos versículos, él se encuentra en una posición, hermano, en el cual él se encuentra abatido. Él hace referencia al dolor, al pesar que hay en él por el pecado. Y expresa: abatida hasta el polvo está mi alma. Y él pide que el Señor le vivifique. Y en el versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La ansiedad que había en el corazón del salmista, yo creo que es la misma ansiedad que hay en esta hora en el corazón de muchos de mis hermanos o hermanas, jóvenes, incluso niños. Pero la diferencia es de que el salmista exclama estas palabras: susténtame según tu palabra. Él acude a Dios y él toma en cuenta la palabra de Dios. Él dice: susténtame según tu palabra. Bien, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida cometemos pecado, falta delante de Dios. Recordemos que hay pecado de omisión, y es aquel, hermano, que cuando nosotros, teniendo pleno conocimiento de la palabra de Dios, pues por alguna circunstancia omitimos pues a algunos principios bíblicos, algunas enseñanzas u ordenanzas, como predicar el evangelio, como abrir nuestros labios en todo lugar a donde nosotros nos desenvolvamos. Entonces ahí estamos omitiendo un mandamiento. Y el de comisión es el de que con toda alevosía y ventaja nosotros transgredimos la ley de Dios, la palabra de Dios, y le fallamos a Dios. Y la pregunta en esta hora sería: ¿cómo estamos enfrentando este periodo de adversidad?
Solamente hay dos formas de enfrentarlo, este periodo de adversidad: con fe o sin fe. Usted puede estar sobrellevando esta pandemia y luchando con sus propias fuerzas, y hasta el punto del día de hoy, créanme, yo creo que está a punto de tirar la toalla, sus fuerzas han menguado, y es porque ha estado pasando toda esta pandemia sin fe. Y la otra es pasar esta pandemia, este momento de adversidad, con fe, confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas. Es por eso, hermanos, que no solo debemos de pedir a Dios que sustente nuestra fe, sino que a través de su revelación plasmada en la Biblia, que conozcamos, hermanos, de muchos hombres y mujeres que, confiando en Dios, el Señor respondió de una manera, hermanos, favorable. Vemos el ejemplo de los patriarcas Moisés, Abraham, Noé, muchos de ellos que se levantaron y fueron llamados por Dios para llevar a cabo cierta tarea. Y vemos que ellos pasaron por adversidades, pasaron por pruebas, luchas, y sin embargo, a través de los testimonios que están plasmados en la Escritura, entonces vemos que Dios estuvo con ellos. Y lo mismo, hermanos, que Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros. Debemos de estar, hermanos, plenamente confiados y seguros que Dios, hermanos, también está obrando en nuestra vida. Ahora, hermanos, nuestro segundo punto doctrinal dice que la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, fue inspirada divinamente y es por lo tanto la única regla de nuestra fe. Dice que a la cual debe de ajustarse nuestra vida. Muy bien. Si nosotros creemos y consideramos la palabra de Dios como la única regla de nuestra fe, entonces, hermanos, nuestra vida debe de ajustarse de tal manera que nosotros a la Biblia y no la Biblia a nosotros. Pero ¿cómo se ajustará, hermanos, a nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo se ajustará a nuestra vida la Biblia? ¿Sí? Y se alineará a la voluntad de Dios. Si muchas veces, hermanos, no conocemos lo que hay en este maravilloso libro, o conocemos muy poco, escasamente, y solamente nos dejamos llevar por lo que dice el hermano o la hermana a través de las predicaciones. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, hermanos, nos estamos perdiendo un gran tesoro de búsqueda, de inquirir en la Escritura, de estudiarla, de analizarla, y estamos, hermanos, privándonos de una bendición maravillosa. Nosotros como cristianos, en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, hermanos, debemos de tener el ejercicio diario de la lectura de la palabra de Dios. Y no, hermanos, por tradición. No para que digan, bueno, yo tengo que cumplir este requisito porque la vanguardia femenil me dice que tenga que hacer esto, la directiva, los varones también me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que leer el Nuevo Testamento. No, hermanos, no puedo cumplir un requisito, sino que, hermanos, a través de que nosotros inquiramos en la Escritura, encontraremos, hermanos, muchas cosas, y más que encontrar muchas cosas y testimonios maravillosos, alimentaremos nuestra alma y nuestra fe irá creciendo a raíz de que nosotros conozcamos esos testimonios de estos hombres que honraron, alabaron a Dios en tiempos de adversidad y angustia. Hermanos, hay un dicho en el mundo que dice que uno es lo que ve y escucha. Y ciertamente sí, hermanos. Cuando nosotros nacemos, empezamos a formarnos, y en base a nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto,
el gusto, podamos a descubrir las cosas, el mundo, lo que nos rodea. Y lo que nos va desarrollando a través de todos estos años en el crecimiento mental, intelectual, es a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que vemos en la televisión, en la radio, escuchamos, a través de lo que vemos en redes sociales, a través de lo que leemos en libros. Y entonces, hermanos, si usted no lee la Escritura, entonces podrá tener quizá algún conocimiento amplio en cierta materia, pero no en la palabra de Dios. Y recordemos que Dios se revela en su palabra. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, la Escritura, entonces nos estaremos perdiendo de conocer a Dios, tal y como Él es, tal y como Él se muestra a todos nosotros. Y fíjese que algo bien importante, recuerda esto, solo la fe, ¿sí? Solo la fe puede nacer en nosotros por medio de su palabra. Nosotros crecemos con una fe natural, esa fe que nosotros, con la que nosotros crecimos cuando a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá, ya sea el caso, nos acercábamos y le decíamos, necesito unos zapatos, necesito que me compres un gansito, unas papitas, un refresco. Y entonces, a través de esa fe, nosotros podemos confiar en ellos y saber que según nuestro comportamiento lo vamos a recibir. Esa es una fe natural por el cual todos nosotros nacemos. Pero la fe espiritual, la fe que nos va a sacar a flote de las adversidades, es la fe, hermanos, que viene en la Escritura, que va a nacer a través de la lectura de la Escritura. Es por eso que vamos a considerar la carta a los Romanos en su capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La traducción de las Américas dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Quiere decir, hermanos, el mensaje acerca de Cristo. Muchos pensamos que solamente Cristo se aparece de Mateo a Apocalipsis, pero no. En cada libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está la persona de Cristo. Por eso de que la fe, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es el mensaje, hermanos, es el evangelio. La palabra de Dios tiene un propósito para nuestra vida. No solamente es para entretenernos, para alimentar nuestra fe, para hacerla crecer, sino que para que conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida. Pero es necesario, hermanos, creer en la palabra de Dios, ya que la manera de conocer al Señor es a través de la fe en su palabra. Muchos creen, hermanos, que este libro, la Sagrada Escritura, no fue inspirada por Dios, que tiene contradicciones, que fue escrita por personas que le fallaron a Dios y tiene mucha controversia. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, ejerciendo, hermanos, nuestra fe a la Escritura, podemos, hermanos, estar seguros, porque desde el momento en que nosotros creímos en la persona de Cristo, en la obra que hizo en la cruz del Calvario, creemos que Jesucristo es Dios, que Él realmente murió por toda la humanidad y pagó el precio de lo que tú y yo merecíamos. Si creemos eso y que creemos que Él entregó su vida y que ciertamente murió y resucitó, y que Él ascendió a los cielos y Él vendrá. Si creemos todo esto, hermano, por medio de la fe, entonces agradaremos a Dios de una manera especial.
Porque la falta de fe, hermanos, la incredulidad, nos impide ver la verdad que encierra. Fíjese que en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 32, versos 46 y 47, dice: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Fíjese bien, el cumplir todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios no es cosa vana, dice el libro de Deuteronomio, sino que es vuestra vida. Y por medio de esta ley, por medio de la palabra, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais y pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No solamente es la fe, a que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente es la obediencia, sino que a través de lo que nosotros hagamos, obedeciendo a lo que dice la Escritura, alargaremos nuestros días en la tierra. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros hacíamos lo que bien nos parecía, teníamos muchos excesos, no había límites, caímos en vicios, los cuales los vicios nos llevan a una alteración en el cuerpo, en la mente, en las neuronas, en el caso de la droga, del alcohol, del tabaco en nuestro cuerpo, que genera muchas enfermedades crónicas que nos llevan a la muerte. Cuando conocemos a Cristo, leemos la Escritura, leemos la palabra de Dios, cumplimos los principios bíblicos, nos apartamos de esos vicios y evitamos los excesos para que nuestros cuerpos se vayan regenerando de tal manera que esto agrada a Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos lleva y nos prolonga, hermanos, de esta manera la vida. Ya no andamos en parrandas donde escuchamos en noticias que se mataron entre ellos, que se pelearon, de una vida desordenada que mucha gente muere todos los días por tomar malas decisiones. Es por eso que dice Deuteronomio, ¿sí?, que es vuestra vida, ¿sí?, y que nuestros días se pueden alargar. Otro punto importante es de que Pablo escribe a Timoteo que enseñe la palabra de Dios, pero no solo eso, sino que al hacerlo su alma se nutra con las palabras de la fe en Jesucristo. Pablo escribe a Timoteo en su capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido como las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo? Que no solamente tenemos que leer, muchas veces los predicadores caemos en el error de leer la palabra para enseñar, para mostrar, y no para nutrirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros, hermanos,
leemos la Escritura no solo para enseñar, como le dice Pablo a Timoteo. Léela, escudriñala, analízala, ponla por obra, pero también medita en ella y ésta te nutrirá a ti. Es por eso que aquí, hermanos, podemos encontrar una pieza clave de que nuestro espíritu se nutre. ¿Cuántos cristianos no nutridos hay hoy en día? A punto, hermanos, de desfallecer. A punto de decir, ya no quiero nada, ya no puedo más. Y no es porque Dios haya fallado. No es porque Dios no esté a su lado, es porque no han nutrido su espíritu, han dejado de creer. Y hermanos, no solo leemos la palabra para conocer y obedecer, sino también, como decía, para nutrirnos. La fe crece o mengua. Solo hay de dos. ¿Cómo es posible que hermanos cristianos de 1, 2, 3 años estén como la luz de la aurora, de aumento en aumento? Y hermanos que 10, 15, 20, 30 años se van apagando poco a poco. ¿Por qué sucede esto? Porque al dejar de apasionarse por las cosas de Dios, al dejar de leer, de inquirir, de escudriñar, de orar y de ayunar, entonces nuestro espíritu desfallece. Y es por eso, hermanos, que empezamos a desesperarnos y empezamos a querer luchar con nuestras propias fuerzas. Así no podemos, hermanos, alcanzar muchas cosas perdurables y sanada. Y solamente, hermanos, necesitamos algo, nutrirnos de la palabra de Dios. El tratamiento efectivo, hermanos, para la fortaleza del alma y la fe, no se vende por televisión, no se vende en internet, no se vende en un mercado, en un supermercado. Este alimento, hermanos, es un tratamiento muy efectivo y quiere decir que la palabra de Dios, fíjese que hace una figura muy bonita en Hebreos 4:12. Voy a leer para que no se me pase ningún detalle, porque muchas veces lo hemos leído, pero no lo tenemos bien en cuenta. Porque la palabra de Dios, este libro, ese libro que quizá está empolvándose ahí en tu librero, en tu escritorio, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios usa esta ilustración o figura de una espada, es para que nosotros podamos ver. Cuando tú tienes un cuchillo en mano, puedes rebanar carne, fruta, lo que tú quieras, si este cuchillo es muy filoso. Y una espada de 2 filos, hermanos, no tiene límites. Conociendo esto, se ha recomendado, hermanos, a todos en esta pandemia que leamos la palabra de Dios. Ya no hay la supervisión del pastor, del directivo, ya eres tú y Dios. Tú en tu casa y Dios. Tú con tu familia y Dios. De ahí, hermano, que tristemente
fuera de la supervisión, que no debería de ser así, muchos están enfriando. Sin la lectura y la oración, nuestra fe se debilitará, menguará y en el peor de los casos, la fe desaparecerá. Cuando traemos, hermanos, los hechos de la palabra de Dios a nuestra memoria, cuando leemos estos maravillosos pasajes y relatos bíblicos, nuestra fe crecerá. Pensamos muchas veces que nuestros problemas nadie los tiene. Y al ver, hermanos, los relatos bíblicos, vemos cómo la mano de Dios se extendió con poder. Y el libro sagrado nos muestra cómo Dios arrebató de las garras del enemigo y los libró de sus problemas a estos hombres y mujeres, y probablemente con problemas más grandes que el tuyo y el mío. Un varón llamado George Mueller decía: leer la Biblia nos lleva a la confianza, nos lleva a la acción de gracias, nos lleva a la intercesión, nos lleva a la súplica. ¿Pero por qué nos lleva a la confesión? Como leíamos esta figura en Hebreos 4:12, que la Biblia es como una espada de dos filos, es que la Biblia al leerla nos confronta y el Espíritu Santo, hermano, nos redarguye de pecado, de todo pecado oculto que nadie más conoce, solamente tú. Y es ahí, hermanos, que también al leer la palabra de Dios nos lleva a la acción de gracias. Porque decía otro varón, otro predicador, el príncipe de los pastores, decía Carlos Spurgeon: qué bueno que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera conocido después de cómo yo era, quizá no me hubiera escogido. Hermanos, la palabra de Dios, la lectura, nos lleva a la acción de gracias. Y nos damos cuenta que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Nos damos cuenta que a pesar de cómo somos, Dios nos sigue amando. A pesar de cómo somos, Dios sigue hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y es por eso que nos lleva a la gratitud. Por la vida, por la salud, por el alimento, por muchas cosas. La palabra de Dios nos lleva a la intercesión para pedir, hermanos, que Dios termine la obra que empezó en nosotros en el momento que le conocimos. A la intercesión, hermanos, por cada uno de nuestros familiares que aún no han aceptado, que aún no se han comprometido de seguir a Cristo. Y a la súplica, porque dice la palabra de Dios que si nuestros días no fueran acortados, nadie sería salvo. A la súplica de hacer nuestra oración y decir: ven, Señor Jesús. Las personas que oran y leen la palabra de Dios transitan en un sendero de paz y esperanza, y sus experiencias de fe son cada día más asombrosas. Lo contrario, las personas que no oran, que no leen la Biblia, que se la pasan solamente escuchando la radio, las noticias, las malas noticias, las cadenas de noticias que no son, que son de dudosa procedencia, que mal comunican.
el Facebook. Y eso, en lugar de traer paz, en lugar de llevarnos por un sendero de esperanza, trae preocupación, trae duda a los corazones de las personas. Pero cuando conocemos, hermanos, la palabra de Dios, nos lleva a ponerla por obra. Lo contrario, a desconocerla. Los cuales dicen, no sé qué hacer, se truenan los dedos, lloran, buscan ayuda en todos lados, menos en los brazos de Dios. Santiago, en su capítulo, la carta de Santiago, en su capítulo 1, verso 21 y 22, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algo que me llama la atención de esta epístola de Santiago, que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir, hermanos? La fe solamente viene por Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros no alimentamos nuestro espíritu, entonces nos debilitaremos espiritualmente, nuestra fe se debilitará y terminaremos renegando. Pero dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se trata, hay mentes privilegiadas que no solamente, hermanos, se saben cientos y cientos de textos, pero que solamente es así como almacenar, tal cual, ¿no? Y solo Reina Valera, 1960. Pero cuando tú le pones otra versión, dice, no, así no dice, o sea, pero bueno. Es por eso, hermanos, que no solamente debemos de memorizarla. ¿Es importante? Sí, sí es importante. Pero es más importante, ¿sí?, llevarla por obra. Porque dice Santiago, si no, solamente seremos engañados a vosotros mismos. Uno de los objetivos de los seres humanos, basada en la palabra de Dios, es alimentar nuestra fe. O sea, tiene varios objetivos el que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. Tiene un propósito de que conozcamos a Dios, porque Él se revela a través de su palabra. Tiene un objetivo de que nosotros conozcamos los principios bíblicos y los pongamos por obra. Pero otro de los principios bíblicos es alimentar nuestra fe y nuestro espíritu, ¿sí?, para que nuestra fe crezca. Esto tendría que ser lectura, inquirir, oración, pero también llevarlo a la práctica continua para no
nuestro crecimiento, hermano. El siguiente de los objetivos, cumpliendo ya el primero, que es alimentar nuestro espíritu y hacer crecer nuestra fe, es darnos fuerza y sustento para poner por obra la palabra de Dios. Fortaleza ante la pérdida, hermanos, de un ser querido. Es muy diferente cuando nosotros no estamos fortalecidos en Dios y se presenta la pérdida de un ser querido, hermanos, como que nuestro mundo se ha terminado. Muy diferente que cuando nosotros no estamos bien alimentados de la palabra de Dios. Es por eso que confiando en la voluntad de Dios ante la enfermedad. Al leer la palabra de Dios, entonces, hermanos, traerá tranquilidad ante el desempleo, ante la adversidad, ante cualquier situación que se nos presente, hermanos. Mientras nosotros estemos fortalecidos en la palabra de Dios, entonces podremos seguir adelante. La enseñanza de la Biblia, hermanos, para la familia es para fortalecernos en el Señor. Bien, como nos dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué dice? ¿Fortaleceos en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos? No. ¿Con nuestros propios recursos? No. En el Señor. Dios se revela a través de su palabra, entonces fortalecernos en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es alimento para nuestro espíritu. La Biblia, hermanos, es agua que sacia nuestro ser. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el libro de Mateo. Fíjese cómo le dice el Señor Jesucristo algo curioso. Mateo, en su capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu o la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo, hermanos, le dice esto a sus discípulos: velen, oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. A menudo, hermanos, descubrimos que nuestra naturaleza pecaminosa se revela. Por eso es necesario apelar con perseverancia en la lectura, en la oración y en el ayuno. Estos son nuestros recursos espirituales. No debemos de confiarnos por alguna jerarquía en la iglesia, por la antigüedad que tengamos de ser cristianos, sino que en todo momento, echando mano de estos recursos espirituales, entonces podemos mantenernos firmes. El riesgo está cuando nosotros no lo hacemos y entonces vemos el resultado. ¿Cuántos pastores, cuántos directivos, cuántos hermanos de muchos años han caído en la tentación? Aquí hay que aclarar que Dios no tienta a nadie. Satanás es el que tienta para hacer caer a las personas. Dios prueba para que nosotros crezcamos, pero eso es otra situación. Pablo estaba consciente de esto y por eso Pablo escribe a los romanos en su capítulo 10, verso 17. En su capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Pablo estaba consciente de que mientras él estuviera en este cuerpo, ¿sí?, de corruptible, de herencia pecaminosa, entonces él tendría muchas tentaciones. Por eso, el no usar estos recursos espirituales, correremos un riesgo muy grande. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, si no estamos bien alimentados espiritualmente, si nuestra fe no es lo suficientemente grande, entonces muy probablemente caigamos en la tentación. La salvación, hermanos, la solución para no caer en tentación es usar estos recursos espirituales y dejar de confiar en nuestras propias fuerzas o conocimiento. La recomendación de Dios a Josué fue muy clara. Le dice algo muy hermoso. Nunca, escucha bien, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo hará prosperar su camino? ¿Cuándo le saldrán bien las cosas? Entonces, cuando él medite de día y de noche en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios no nos exhorta a poner la mente en blanco para llegar a Él. Él nos manda a meditar en su palabra, ¿sí?, de día y de noche, y obedecerla. Pero aparte de conocer la Escritura, de meditar en ella, Josué requirió, hermanos, del conocimiento de la Escritura para meditar en ella y obedecerla, pero también requería valentía, fe, esfuerzo y paciencia. Valentía, hermanos, para enfrentar los desafíos que vendrían en aquella tierra desconocida. Nosotros necesitamos ser valientes para seguir de pie en esta tierra, donde todo es en contra a los designios de Dios, donde todo es en contra a la palabra de Dios. Fe, para creer que Dios está obrando en todo momento, para creer que Dios está obrando a través de la enfermedad de tu familiar, para creer que Dios está obrando a través de la pérdida del trabajo. Para todo esto, hermanos, necesitamos fe, creer que Dios está con nosotros. Josué necesitó esfuerzo para hacer a un lado lo que nos absorbe mucho tiempo. Josué, al igual que Pablo, estaban conscientes, y con la recomendación de Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, Josué. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Esfuerzo para dejar de pasar tantas horas frente al televisor, para dejar de pasar mucho tiempo en las redes sociales, para dejar de pasar muchas horas de sueño y paciencia. Josué necesitó paciencia. Y nosotros necesitamos también paciencia, hermanos. En el momento en que Dios actúe, Él lo hará. A su tiempo, no a nuestro tiempo. Hay una promesa maravillosa de parte de Dios para todos sus hijos, si esperamos en Él. En el libro, hermanos, de Isaías, en su capítulo 40,
verso 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Fíjese qué promesa maravillosa. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para usted y para mí en esta hora. Aquí es donde nuestra fe, hermanos, debe de estar sustentada. Que nuestro socorro, hermanos, viene de Jehová. Que nuestras fuerzas, hermanos, vienen de lo alto. Y que Él, hermanos, cambiará nuestra debilidad en fortaleza. Muchos que hemos pasado por grandes tribulaciones, hemos vencido por medio de la fe. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios, a través de su escritura, nos ha dado fortaleza. Nuestra fe ha sido alimentada, nuestro espíritu también. Hermanos, es triste conocer algunas cifras. Mucha gente no quiere nada con este libro, que es la palabra de Dios. Y muchos cristianos, tristemente, solamente tienen un libro, una Biblia, una sagrada escritura en su casa. Gastan más en otras cosas que en una buena inversión, que es una buena Biblia de estudio. Y si se trata de dinero, de recursos, hay muchas aplicaciones, así como usted baja Facebook, WhatsApp, también usted puede descargar versiones de la Biblia diferentes para que usted pueda hacer un análisis diferente. Tristemente, de cada 10 cristianos, 3 solamente leen la palabra de Dios. Quiere decir que 3 solamente se están alimentando espiritualmente. Y los otros 7 se están debilitando. Quiere decir que cuando venga la prueba, la lucha, la adversidad, no lo soportarán. El peligro, hermanos, de no escudriñar la palabra de Dios, de no memorizarla, no solamente memorizarla y tener ahí en mente muchos textos, no, sino ponerla por obra, meditar en ella, escudriñarla, tenerla en cuenta en todo momento, de día y de noche, como se le dijo a Josué, meditar en ella. Trae falta de fe. Viene un enfriamiento por no leer la escritura. Aparece la duda en nuestra vida. Se presenta la apostasía, renunciar a la verdad, que es Jesucristo. Oír otros vientos de doctrina y ser fácilmente presa de ellos, irnos en pos de ellos. Y desgraciadamente decir sí a todo lo que el hombre puede decir cuando está fuera de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que es importante que usted conozca la escritura. No solamente para debatir, no solamente para conocerla, para memorizarla, es importante para que nuestro espíritu esté lo suficientemente fuerte, hermano, cuando venga el día de la prueba. Pues hermanos, ha sido la palabra de Dios en esta hora. Yo no sé cómo se encuentre su vida, principalmente su espíritu en esta hora. Pero quiero invitarle a que, si no lo ha hecho, haga un espacio en su día a día. Menos televisión, menos horas de sueño. Si usted no puede, verdaderamente no puede porque tiene un trabajo muy absorbente, pues prívese un poco de sueño y lea la escritura. Y su vida irá cambiando. Su fe irá creciendo
y su espíritu se estará alimentando. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque has sido bueno, misericordioso con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Tu mano, Señor, misericordiosa se ha extendido a cada rincón, Señor, a cada casa. Has visitado cada casa de la iglesia de Betel, Señor. Vemos tristemente muchos casos en otras iglesias, congregaciones, denominaciones, de hermanos en Cristo que están enfermos, que están partiendo, Señor. Y a ti la gloria, Señor, porque así es tu voluntad, Señor. Pero vemos con agrado, vemos, Señor, cómo has sido bueno con la iglesia de Betel, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has sustentado. Y seguiremos confiando en ti, Señor. A través, Señor, de la lucha, las pruebas, que tú sigas, Señor, alimentando nuestro espíritu a través de tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Toca el corazón de cada persona, Señor, que esté viendo esta predicación, Señor. Te pedimos por ellos la salvación de su alma. Te pedimos, Señor, para que ellos también te puedan conocer como nosotros, Señor, nos permitiste hacerlo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos en esta hora con el Salmo 23. Y lo vamos a hacer, hermanos, de una manera bien convencida de lo que Dios hace en nuestra vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bien, hermanos, les saludo con la paz de Dios y que el Señor les siga bendiciendo.